Hola y muy buenas y bienvenido a este vídeo en donde te voy a enseñar lo que más valora el Tribunal de Selección, lo que desconoce la mayoría de opositores y los motivos por los que muchas veces los opositores son no aptos en la prueba conductual y muchas veces es que no se explican ni siquiera el por qué. Porque incluso aún teniendo perfiles brillantes, currículum y teniendo sí, más o menos un perfil bueno, pues ven como por un lado no consiguen el apto en la prueba conductual y luego por otro ven pues que otros perfiles a lo mejor menos cualificados pues consiguen el apto y ellos no y no se lo explican. Entonces voy a ser muy claro, voy a ser muy directo y te voy a explicar un poco por qué pasa todo eso. ¿Qué es lo que, o sea, por qué el Tribunal de Selección no te cree? Bien. ¿Y qué es lo que desconoce la mayoría de opositores de controlador aéreo? Bien. Lo primero es que la gente pues confunde el tener un buen currículum o un perfil brillante con saber venderse. Es decir, tú puedes tener un perfil muy brillante, puedes tener un currículum muy bueno, pero luego allí, claro, tú eres lo que tú muestras en las entrevistas y en la dinámica grupal. Entonces, un perfil curricular muy bueno no te asegura el apto porque luego tienes que demostrarlo allí tanto a la hora de responder a las preguntas de entrevista como a la hora bueno, de actuar en la dinámica grupal. Entonces, por eso muchas veces yo me he encontrado, por ejemplo, gente que, por ejemplo, por no saber venderse, pues sí que tenía un buen currículum, pero luego pues se ha quedado sin plaza. Y luego, sin embargo, otros con un currículum que no tiene nada que ver con controlador aéreo, con el sector aeronáutico, o con un currículum más escaso, poder lograr plaza directamente. ¿Por qué? Porque sí se han preparado bien y han podido saber vender su perfil y ajustarlo al perfil de controlador aéreo. ¿Vale? Entonces, eso es una de las cosas que tendrías que tener en cuenta. Luego, otra es que hay gente eh, que no sabe defender muy bien sus puntos débiles. Es decir, puntos débiles, ¿a qué me refiero con puntos débiles? Pues, por ejemplo, a la edad, que por ejemplo ya tiene pues más de 35 años, por ejemplo, o que es demasiado joven, o que a lo mejor tiene pues un currículum muy escaso, o a lo mejor pues, ¿qué más? O que ha positado a diferentes sitios, ha estado presentándose a Eurocontrol, a Skyway, en Aire, ¿vale? Y entonces se ha presentado a varios sitios y eso a lo mejor le puede afectar un poco al compromiso institucional con Eneire, si está depositando en Eneire ahora. Luego también hay veces que es por el historial de convocatorias, ¿no? Que a lo mejor pues se ha presentado muchas veces y ha obtenido un no acto, incluso en la prueba conductual ha obtenido varias veces un no acto. Pues entonces hay veces que todas esas cosas negativas influyen en el resultado final, pero claro, si no se saben defender ni trabajar bien pues entonces eso también es otro de los principales hándicaps a los que se encuentran los opositores y por los cuales luego tienen un no apto, ¿vale? Luego también a la hora de saber demostrar motivación y compromiso, no sabe, muchas veces la gente no sabe demostrar la motivación o el compromiso con, por ejemplo, si oposita en aire, pues para en aire, ¿no? Entonces, por un lado, pues hay gente que no tiene un currículum muy adaptado al perfil aeronáutico y entonces, claro, pues cómo demuestras, ¿no? Así sin trabajar y sin nada, sin preparar nada, que quieres ser realmente controlador aéreo cuando has estado en otros sectores trabajando bueno, y tampoco has caído mucho en la cuenta de eso, ¿no? De hacer cosas que tengan que ver con el sector aeronáutico de alguna forma, ¿no? Entonces, y luego hay gente también que no le afecta o sea, no es tanto la motivación, porque tiene un currículum aeronáutico, ¿no? Por así decirlo. Y luego incluso son controladores aéreos en otros sitios. Entonces, claro, eso le afectaría y tendría que trabajar en esos casos más el perfil del compromiso, o sea, la parte del compromiso institucional, porque claro, porque si tú querías pertenecer a aire, ¿por qué te has presentado antes a otros sitios? En aire como que es el segundo, ¿qué es el segundo plato, ¿no? Es como que si tanto querías, para qué optas a otros sitios y no vienes aquí directamente, ¿no? Entonces muchas veces eso hay veces que cuesta trabajo defenderlo, ¿vale? Y hay que prepararlo bien. Vale, y otra parte también sería, pues bueno, la falta de visión estratégica y la congruencia entre
se responde, la forma de responder en las entrevistas y lo que transmites en las diferentes entrevistas y la forma de actuar en la dinámica grupal, que hay gente que no sabe si ser más activa, si involucrarse mucho, si involucrarse poco, si no pisar a otros o manejar o cómo manejar ciertas incidencias en la dinámica. Luego también, después que eso esté, que sea congruente con lo que ha respondido también a las preguntas de que haga referencia a eso en la entrevista. ¿Vale? Entonces yo veo aquí que también hay muchas veces que no hay mucho enfoque respecto a cómo actuar en estas pruebas o cómo responder a las entrevistas y luego también pues eso, esa visión estratégica que hay que tener y que es necesaria para saber cuándo hablar más, cuándo hablar menos, pues cuándo tienes que actuar un poco más o no en la dinámica. Entonces eso cuesta bastante, ¿vale? Entonces, soluciones que ante estas dificultades que tiene la gente, pues las soluciones que buscan y que para mí son una bomba. ¿Por qué son una bomba? Porque es que muchas veces la gente, no sé si que no, no sé, no se ve con un buen perfil o algo que no quieren apostar por ellos mismos o que van un poco ahí a ver lo que pasa y a ver si consiguen plaza o a ver lo que, si sale bien, si no, pues no pasa nada. No sé, yo veo que la gente, pues a lo mejor hay veces que se prepara por su cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa a la gente que se prepara por su cuenta? Pues que muchas veces no sabe discriminar el contenido bueno del contenido malo y tampoco hace preparaciones muy profundas porque tanta información por internet no hay. Entonces, claro, por una parte, los foros. Yo me voy a preparar por mi cuenta. Las dudas las resuelvo en foros. En foros, eso es un refrito de cosas, de enfoques, que eso es una locura. Entonces, mucha gente pues no tiene así mucha idea, aparte eso todo está basado, o casi todo está basado en opiniones subjetivas y claro, algunas pueden ser un poco más buenas, otras más malas, pero ¿cómo discriminar lo bueno de lo malo? ¿Vale? Lo mismo pasa cuando te preparas con ChatGPT o con la inteligencia artificial, que al final pues eso está basado en Internet y en datos de Internet y en Internet hay cosas buenas, hay información buena, hay información mala. Y sobre todo, concretamente, en la posición de controlado aéreo casi no hay información. ¿Vale? Y si no, pruébate a buscar y a ver lo que puedes encontrar, porque vamos, que yo creo que poca. Habrá cosas de recursos humanos en general, de cómo enfrentar entrevistas de trabajo en general, o dinámicas grupales en general, pero todo en general, pero en una posición y en controlador aéreo ya no hay tanto. Entonces es uno de los graves errores que yo considero que la gente pues, comete y que le cuesta años de preparación, ¿vale? Porque al final pues tienes que empezar desde el principio otra vez por un no acto y por no prepararte bien y por improvisar. La improvisación lleva casi 100% al no acto. Vale, preparación es todo en uno. Bueno, aquí cada uno se prepara como quiera. Pero al final, yo por lo que me han comentado también opositores y demás, que he preparado y demás y que a día de hoy también preparo, pues en general las academias todo en uno, que te preparan para todas las pruebas, sobre todo pues para las pruebas objetivas puede venir bien, ¿no? Tener ahí un poco de resolver dudas y demás, para la prueba de conocimientos, para incluso hay veces que también para psicotécnicos, porque no deja de ser cosas subjetivas, o sea, objetivas donde hay una respuesta correcta y lo demás es incorrecto. Todo eso bien, pero para las pruebas psicológicas más subjetivas, como test de personalidad o las entrevistas que hay en la prueba conductual o la dinámica grupal, aquí ya preparaciones superficiales, el todo en uno lleva preparaciones muy superficiales y poco profundas. Y si quieres contar con opciones para poder conseguir plaza o potenciar al máximo tus posibilidades, la verdad que no es la mejor opción, sinceramente te digo por esa misma razón, porque preparación superficial en unas oposiciones donde se presenta tanta gente, donde hay tanta competencia profesional y eso, y donde hay unas pruebas que se hacen cribas bastante importantes, pues la verdad es que las preparaciones superficiales y poco profundas se quedan un poco escasas, ¿vale? Pero bueno, y luego los pseudopreparadores, esto cada uno pues igual que usted a las preparaciones que quiera. Yo soy de los que piensan que si yo me quiero operar del corazón no me voy a ir a un médico generalista ni tampoco me voy a ir a un dentista, ¿no? A que me opere del corazón. Me voy a ir a una persona, a un cardiólogo concreto y que haya operado antes eh, al corazón, o sea, de corazón a la gente y que sea pues un cardiólogo, ¿no? Que no sea otra persona distinta. Entonces yo veo que a lo mejor aquí hay veces que hay pseudo preparadoras como ex opositores, como gente que son a lo mejor abogados, que han estudiado ciencias empresariales o que vete a saber que han estudiado menos psicología, de todo. Entonces, claro,
Los preparadores los llamo yo a que si son pruebas psicológicas, las entrevistas de selección y las dinámicas grupales basadas en recursos humanos y todo eso, porque al final todo esto es un proceso selectivo, de selección de personal. Pues, ¿qué pasa? Que mm, los preparadores cualificados serían psicólogos, ¿no? Que por lo menos tenga su carrera y haya practicado, ¿no? Y tenga experiencia laboral en eso, en temas de psicología, pero concretamente luego también que se hayan formado y tenga experiencia en recursos humanos y selección de personal, porque entonces, si no tienes todo eso, ¿cómo vas a entender cómo se realiza un proceso selectivo de estas características? Por lo que pueda encontrar por internet o preguntándole al chat GPT que se basa en cosas que muchas veces pues no son tan buenas. Entonces, pues, no sé. Yo ahí, yo no lo haría. Pero bueno, hay gente que valora estas opciones y está en su derecho y lo que yo quiera. Vale, luego, vale, las preparaciones por tu cuenta te lo he dicho. Entonces, ¿cuál es mi solución? ¿Cuáles son las soluciones que realmente potencian el apto en la prueba conductual? Vale, en primer lugar te voy a decir que estas soluciones son las a las que yo he llegado, ¿vale? En base a la experiencia que tengo preparando a la gente, ¿vale? Yo soy psicólogo, ¿vale? Yo tengo también formación y experiencia en recursos humanos y en evaluación psicológica también y todo eso. Y entonces yo he visto que, bueno, llevo ya más de 15 años preparando, y entonces yo he visto con el paso de las convocatorias, no solamente cuando la gente accede al controlador aéreo, sino también cuando asciende y promocionan dentro de Naire o, ¿vale? O otros sitios también, instituciones o Eurocontrol, Skyway y todo eso, veo que pues he visto un poco las dificultades que han tenido los opositores, los errores que han cometido, un poco lo que al final vende al tribunal como bueno, formas validadas de estrategias y enfoques que son buenos para luego ser controlador aéreo o por lo menos potenciar al máximo las posibilidades de poder conseguir ese apto porque al final pues tampoco depende al 100% del opositor el conseguir ese apto, ni del preparador tampoco, porque luego también está el tribunal de selección. Pero por lo menos acotar todo lo que se pueda en cuanto a las posibilidades que tengas a la hora de trabajar tu parte y luego, pues por supuesto, sí, pues los preparadores, pues también la nuestra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo he visto que soluciones buenas, hay muchas, ¿no? Pero así, de las más clave y las más principales serían, primero, saber venderse con naturalidad y credibilidad, no ir de superhéroe, que aquí yo lo sé hacer todo y no tengo nada malo, pues eso no, pero saber venderse y ajustar eso que vendes al perfil del controlador aéreo. ¿Vale? No vayas a venderle a, no sé, a una pizzería tuercas, porque ¿para qué quiere tuercar una pizzería? Entonces, o ruedas a una pizzería, no. Entonces hay muchas veces que la gente se vende, pero primero que muchas veces no sabe ni cómo venderse, y luego que se pone a vender cosas que es en plan de, vale, muy bien, pero a mí ¿qué me cuentas? Eso cuéntaselo a que le interese. Entonces yo veo muchas veces que eso no sé, lo que venden o lo poco que venden muchas veces no está ni ajustado al perfil del controlador aéreo, pero bueno. Luego también demostrar la motivación y compromiso institucional, tanto si eres controlador aéreo como no, como si no, como en otros sitios, o si tienes un buen currículum o no tan buen currículum, pues entonces hay que demostrar esa motivación. Y no vale decir que es que yo quiero un trabajo estable y que se gane mucho dinero, eso no, eso es tu interés, pero tienes que un poco venderlo de otra manera, es que eso así no se vende. Por eso digo que muchas veces ahí la gente yo creo que falla y bastante. Y lo peor de todo es que no es consciente de ello. Em, Luego también demostrar cierta vulnerabilidad estratégica, ¿vale? Perfecto no eres, tienes que decir cosas malas tuyas y también saber defender tus defectos, ¿vale? No puedes decir que no tienes ningunos. Y luego, sobre todo, los propios del perfil, que en cuanto al currículum, si está más orientado o menos orientado, si es más escaso o ha tocado varios sectores diferentes y ahora vienes también a este, pues la edad también, el historial de convocatorias que ha sido no apto, si te has presentado a varios sitios, a varias instituciones, un poco pues eso, las debilidades yo veo que la gente pues aquí, por un lado, muchas veces se equivoca diciendo que no, que parece que no tiene ninguna debilidad y todo lo hacen bien, cuando eso es mentira. Pero luego hay cosas que en las que son más evidentes que se ven ahí que tienen que dar respuesta y entonces que luego no saben cómo dar respuesta. O la respuesta que da no es ni creíble o es incluso súper mega mala. Y luego, por último, lo del control emocional.
Claro, de nada sirve si te sabes vender, si sabes demostrar motivación, si luego has demostrado también que tienes tus cosas malas y sabes cómo defenderlas, pero luego llegas allí y luego te bloqueas, afecta a tu fluidez, te entran dudas, te vuelves inseguro, no sabes cómo responder a ciertas preguntas, esas dudas, eso se percibe por el tribunal y eso es dificultades de autocontrol. Tú puedes decir muy bien que tú te sabes, que tú te autocontrolas mucho, que tú tienes mucho control de emociones y todo, pero si luego llegas allí y te bloqueas en la entrevista a la hora de responder o no sabes qué decir, la dinámica grupal o dudas o el lenguaje no es tan fluido a lo mejor porque partes de una mala preparación y muy superficial y no cuentas con muchos recursos como para poder hablar con fluidez, con seguridad y con contundencia, pues claro, muchas veces la gente pues ahí cae también en la parte del control emocional que luego también aparte también le afecta a su manera de transmitir las cosas y el componente no verbal. ¿Vale? Entonces, sobre todo, eso yo he visto que son como los cuatro pilares fundamentales que en donde tiene que ir dirigida pues tu preparación y la preparación, bueno, la preparación que sobre todo hacemos nosotros también, va dirigida en esto para potenciar al máximo las posibilidades de acto pues, en la convocatoria, ¿no? Y nada, pues la verdad que esto sería todo. Espero que hayas podido tomar nota, que haberte dado mucha claridad, porque yo veo muchas veces que cuando los opositores empiezan a preguntar cosas, o leo por ahí cosas, y le responden otras cosas, y veo que todo está basado en opiniones subjetivas y en lo que cree la gente, y no en realidad en lo que es en cuanto a cuestiones profesionales, no son opiniones profesionales, y veo toda la desinformación que hay, todo el refrito de enfoques que hay y cómo está la cosa. Bueno, en temas de preparación de oposiciones, sobre todo de la parte más psicológica, de la prueba conductual de controlador aéreo, pues veo la verdad que me da, en parte, bueno, lo veo que por normal, si no hay tanta información en internet, pues la gente prepara como puede, ¿no? O se prepara como puede, ¿no? Pero quería darte bastante claridad respecto a esto, pero para por lo menos darte más claridad, ¿vale? Y que puedas tomar tus decisiones acerca de cómo prepararte, con quién y de qué manera, ¿vale? Tampoco estoy diciendo que vengas a mí, ¿vale? Porque yo tengo el cupo muy limitado de plazas y muchas veces pues tengo que dejar a mucha gente fuera, pero que tengas en cuenta todas estas cosas para prepararte y que si estás interesado o interesada, bueno, y si hay cupo de plazas disponibles, pues si quieres rellenar el formulario que tenemos en la página de valoración, pues podemos ver el perfil que tienes y ver si te podemos ayudar. Y si hay plazas o bajo qué modalidades y de qué manera. Pero que no vayas en plan por tu cuenta, que no vayas en plan preparaciones superficiales, que no vayas de esa manera porque al final todo el trabajo que has hecho hasta ahora, que luego la prueba conductual, la última, al final, cuando la prueba conductual no se le da la importancia que requiere y la preparación profunda que se requiere, nosotros la trabajamos, pues depende de la modalidad, entre 8 semanas y 12 semanas, ¿sabes? Que no es una preparación ahí así en general. Entonces, cuando no se le da la, la importancia que se requiere, pues entonces lo malo de eso es que te cuesta años de preparación. Te cuesta empezar desde el principio. Te cuesta otra vez que te puedas quedar luego en otra prueba. Luego hay gente que no ha superado la prueba conductual, pero luego llega y dice la siguiente convocatoria. Me tengo que preparar mejor para la prueba conductual. Ya, sí, luego va y no pasa los psicotécnicos. O luego va y se queda en el FIS, porque le han cambiado las pruebas o lo que sea este año. Y entonces no llega. Y luego hasta que llegue otra vez. Entonces, yo no me arriesgaría a dejar a dejar pasar año tras año, porque eso, además, encima es que afecta a tu motivación y a la fuerza y a la energía con la que afrontas estas pruebas. Pero cuando no es por una cosa, es por otra, y obtienes aptos por un sitio, por otro, y ya no sabes cómo poder lograr tu sueño, la verdad que lo que le pasa luego a mucha gente, que eso también he visto casos así, que luego le afecta a su motivación, a su seguridad en sí mismo, a la ilusión por creer que va a conseguir en esta convocatoria, esta vez sí, la plaza, y eso le afecta ya a la su apatía para prepararse,
y ya están, son opositores que están bastante quemados, que están ya pues, en las últimas de no presentarse más. Entonces, no des lugar a esos extremos e intenta prepararte de la manera más profunda posible o que puedas, ¿vale? Así que, pues nada, pues encantado. Bueno, gracias por si has llegado hasta aquí, gracias por ver toda esta información, espero que te haya servido de mucha ayuda y si estás opositando, mucha suerte con la convocatoria y espero sinceramente que puedas conseguir tu plaza.